Definir la cultura asiática, la filosofía asiática, la cultura rusa y bueno, hablar también de alguna definición, aparte también de su etimología. El origami es el arte japonés de doblar papel para crear figuras tridimensionales sin usar tijeras ni pegamento, usando las manos para plegar una hoja de papel. Su nombre proviene de oru, que es doblar, y kami es papel, y es conocido también como papiroflexia en español, que es en nuestro idioma. Lo que pasa es que la papiroflexia es diferente, porque sí que se utiliza en la papiroflexia pegamento, tijeras, cosa que en el origami no se utiliza nada, ni tijeras, ni pegamento, nada, se utilizan solo las manos. Aparte, en la papiroflexia así se utilizan las tres cosas. Esta práctica, que tiene orígenes religiosos en Japón, se ha convertido en una forma educativa y artística global, desarrollando habilidades manuales y espaciales. El origami es un arte, un estilo artístico japonés, de llevar a cabo las figuras tridimensionales sin el uso de herramientas, solo con las manos. Totalmente opuesto a la papiroflexia. La papiroflexia sí se utilizan las manos y herramientas. El individualismo se centra en el individuo, su independencia y metas propias. Su etimología deriva del latín individus, indivisible. El colectivismo prioriza el grupo y la interdependencia. Y el término etimológico de colectivismo proviene del latín collectivus, reunir o juntar. El primero lo que valora es, o la valoración por parte del individualismo es la autosuficiencia, la libertad personal, que se produce mucho en la cultura occidental. Todo el yo está por encima de los demás. Segundo, lo que subraya son deberes sociales y lealtad grupal. Porque más el estilo oriental, la cultura oriental es la unión de ese apego. Occidente somos de otra manera. Es lo de yo me conmigo o yo y mis circunstancias, como dijo Ortega y Gasset en su pensamiento filosófico y en el concepto. Tú y tus circunstancias van a ser los que guíen tu propia vida. Punto, nada más. Y luego siendo conceptos opuestos a la psicología social y la filosofía. La psicología social es la rama de la psicología que estudia cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas son influenciados por la presencia real, imaginada o implícita de otros, analizando la conducta humana dentro del contexto social y las interacciones grupales para entender fenómenos como la identidad, los estereotipos, la persecución y la dinámica de grupos. Se enfoca en la relación al final del individuo con todo el entorno social para comprender la formación de la personalidad, las actitudes y los procesos psicológicos que ocurren en situaciones sociales. La psicología social es ese estudio de cómo el ser humano o cada persona individualmente se comporta. Primero, él solo, individualmente, y luego colectivamente. Desgraciadamente, el ser humano se comporta de una manera colectivamente e individualmente. Somos así. Somos un poco, una especie un poco extraña. Y lo digo yo siendo historiador, pero es que en general todos. La manera de entender, por ejemplo, y esto pasa, entender a ser humano es complejo, para ya especialistas. Pues ya entonces ya para cualquiera del ámbito de la historia como yo, pues ya todavía es más complejo. Pero la psicología social en sí es un estudio de cómo es el comportamiento del ser humano con el resto, es decir, con el entorno social. Punto. A partir de ahí se hace un estudio, un escrito de cómo esa persona o esas personas que vayan al especialista les pueden ayudar. La psicosis es un trastorno mental grave donde la persona pierde contacto con la realidad, manifestándose con síntomas como delirios, que serían las creencias falsas, y alucinaciones, oír o ver cosas inexistentes. Su etimología viene del griego psique, que es alma o mente, y el sufijo asis, proceso o enfermedad. Entonces significaría el término etimológico de psicosis, literalmente una enfermedad del alma o la mente, siendo una alteración severa de la percepción y el pensamiento. La psicosis es como estar contra, es decir, ver la realidad de otra manera. No ver la realidad tal y como es, sino verla a ti mismo y poder tener problemas, alucinaciones, delirios, que pueden provocar incluso pues, cambios en el comportamiento de cada persona. La filosofía oriental engloba al final todas las ricas tradiciones de Asia, India, Japón, China, Corea, etcétera, que busca la sabiduría, la iluminación y la armonía, centrándose en la autoconciencia y la conexión con el cosmos, a menudo fusionándose con la espiritualidad, ética y se fusiona con la espiritualidad, con la ética también y con la práctica diaria, a diferencia del enfoque analítico que existe en Occidente. Primeramente porque la filosofía occidental es más analítica, aunque luego dentro de la filosofía occidental hay dos, el idealismo, el idealismo germano-francés y el analítico
anglosajón. Entonces ya es algo diferente. Pero en sí, si tú comparas el ámbito occidental con el oriental, nosotros somos mucho más analíticos. ¿Qué relación tenemos nosotros con la mitología? Hoy en día la filosofía es raro, extraño, y lo único que tiene Occidente es más la estructura de la religión por la teología. Incluso la propia teología y estas propias cuestiones, como dijo Tomás de Aquino, de que si yo tengo fe y hay algo arriba, sí, tengo primero que razonarlo. En realidad, la filosofía oriental no, porque luego incluye luego sistemas importantes dentro del budismo, que es la iluminación, el hinduismo, la liberación, el confucianismo, es la armonía social, lo que hablaba Confucio, el pensador chino, el taoísmo, la no acción, el zen también, con énfasis en la disciplina, la compasión y la integración del yo con la naturaleza. Es lo que lleva a cabo. Es decir, que la filosofía oriental une esa lógica, pero da mayor presencia a la rama espiritual. La filosofía asiática engloba las tradiciones de Asia, India, China, Japón, Corea, las principales potencias o países del continente, caracterizada por enfocarse en la armonía, la autoconciencia, la conexión con la naturaleza y la trascendencia a través de la práctica espiritual, difiriendo de la occidental, que es mucho más analítica. Incluye escuelas como el hinduismo, yoga, Vedanta, budismo zen, confucianismo y taoísmo, buscando la liberación del sufrimiento y la integración entre el individuo y el cosmos, más que el conocimiento astral. La filosofía asiática lo que intenta unir es la religión con el pensamiento filosófico, con la lógica. Pasa que lo que lleva más o mayor presencia es el ámbito religioso y lo espiritual que en el ámbito occidental. En Occidente es muy raro, salvo que sea la teología o la filosofía relacionada con el ámbito, sobre todo de la religión, que tenga gran relación con la fe y la razón. Pero es muy extraño, porque incluso hasta la propia teología y filosofía que hubo en la época medieval, con Tomás de Aquino, hablaba él decía, él mismo decía, Tomás de Aquino, que sí, que yo tengo que creer, vale, hay algo arriba, pero para creer tengo que primero razonar yo, que es totalmente opuesto al pensamiento agustiniano. No hay que confundirlo y, no hay que, y es muy diferente. Primero Agustín de Hipona decía que si él creía en algo ya, o tenía fe, ya creía en algo. Para tener fe, para tomar de Aquino, tienes que primero razonar y a partir de ahí se puede. Entonces, ya es ese pensamiento que recuerda mucho al aristotélico, es decir, a Aristóteles. Lo que pasa es que Aristóteles era más científico, porque primeramente Tomás de Aquino era un teólogo, aparte de filósofo, como lo fue Agustín de Hipona, igual, filósofos medievales, cristianismo, era lo que predominaba en el periodo medieval. Pero son muy diferentes, porque el pensamiento de Agustín de Hipona es el pensamiento muy parecido al de Platón, sin serlo. Cuidado, porque el pensamiento de Platón viene del neoplatonismo de Plotino. Plotino tergiversó la idea platónica. Platón hablaba de dos mundos, el mundo de las ideas, que era incorruptible, la belleza, el mundo real o de los sentidos es lo peor para Platón. Eso no quiere decir que haya dos mundos, cuidado. Y luego Plotino fue el que explicó, y a partir de ahí es lo que llevó muy bien la religión, que lo recogió muy bien y dijo, claro, la idea de que hay dos mundos, es lo que decía Platón. Pues no, Platón decía otra cosa. Había dos mundos diferentes. El mundo ininteligible, que era el de la mente, y el mundo sensible, que era el de los sentidos, o que es el de los sentidos. Así que hay que tener mucho cuidado con las diferencias. Es verdad que se ha ido tergiversando porque la historia y el cristianismo han querido realizarla a su semejanza. Pero nada tiene que ver con ese pensamiento de la época de la antigüedad, nada, ni Séneca, ni todos esos intelectuales del momento, tanto de Roma como de Grecia, en el periodo antiguo. La cultura asiática es increíblemente diversa, agrupándose a menudo en grandes civilizaciones como la China, japonesa, india y coreana, que son los principales estados de Asia, cada uno con sus lenguas y sus propias religiones, el budismo, el hinduismo, el islam, el sintoísmo, la filosofía que sería el confucianismo, el taoísmo, y tradiciones únicas como la ceremonia del té, el origami y sistemas de escritura distintos, ideogramas, alfabetos, reflejando una mezcla de influencias y costumbres locales a lo largo del vasto continente. Pues la cultura asiática lo que lleva a cabo es esa unión, igual que la filosofía, entre el pensamiento em, pues espiritual, con mayor presencia respecto al ámbito, al pensamiento crítico o analítico, que sería la lógica por encima de la razón, es decir, que para ellos la fe o la espiritual, lo que pasa es que la fe allí no es la fe que hay en Europa, que es el cristianismo o las diferentes facciones religiosas que surgieron en la Edad Moderna y la guerra de religión en toda la moderna entre los estados europeos. El catolicismo, el protestantismo, el anglicanismo, el luteranismo, el calvinismo. Bueno,
tantas facciones que existieron y comenzaron en la Edad Moderna Europea, que allí ese problema pues no existe, ni ha existido. Por ello tiene mayor importancia la presencia de la religión. Claro, pero el problema es que en el ámbito, por ejemplo, de la filosofía, tanto que se habla en Occidente, la religión tiene una mayor presencia debido a las posturas neoplatónicas de Plotino. Plotino tergiversó las ideas platónicas, porque decía que había dos mundos, el mundo ideal, el mundo terrenal. La religión lo recogió muy bien y llevó a cabo el mundo celestial, el mundo de la deidad, el mundo de Dios y el mundo terrenal. Y que nada era semejante a la deidad que estaba arriba. Es decir, el ser humano era una creación que tenía un X tiempo en el panorama terrenal. Ya está. Tomás de Aquino llevó a cabo una pregunta de que él sí, él creía en ello, pero para creer y tener fe, según lo que decía, había que razonar antes y pensar si había una deidad superior o un ser superior arriba. Agustín de Hipona es totalmente opuesto. Agustín de Hipona es, yo tengo fe, ya creo en esa deidad, que es Dios. Y luego, Platón que hablaba del mundo ideal, mundo ininteligible, el mundo de las ideas, que era la belleza, lo perfecto, porque no había corrupción ahí, era incorruptible. Y claro, el mundo real para Platón era la corrupción, la maldad, totalmente lo negativo, pero él no estaba tampoco en contra del mundo real. Porque a ver si vamos a entender, y yo esto lo explico siendo historiador, de que el mundo real y el mundo en que se habla de la religión son cosas muy diferentes. Cuando nosotros hablamos o tenemos ideas en la mente, eso sería el mundo ideal, que es nuestra mente. Eso no está, y es una idea que hablan los filósofos y escritores y todos los intelectuales, historiadores también. A partir de ahí, comprender el mundo de las ideas de Platón y relacionar con el mundo del cristianismo, pues es muy difícil. Primero porque son totalmente diferentes. Hay posturas ideológicas muy distantes. La cultura rusa es un rico tapiz de influencias eslavas, asiáticas y europeas. Rusia es como esa unión entre diversos continentes, tanto la parte oriental europea, la parte asiática y la parte europea, por la influencia sobre todo de muchos de los intelectuales que han, bueno, pues han realizado sus propias ideas en el país. Dostoyevsky y Tolstoy son los más destacados. Luego también la cultura rusa tiene una profunda tradición literaria y artística, además de una tradición o una fuerte tradición de hospitalidad, como el té y los regalos, los valores comunitarios, el colectivismo, aunque modernizada por el individualismo occidental tras la era soviética. Antes era la colectividad, mucho el imperio ruso. Como todo el materialismo lo cambia, eso está claro, y así es la vida, y las cosas van cambiando. La situación es diferente y es verdad que luego el materialismo es lo que quiera, es lo que quiere. Pero el problema es que el materialismo es la manera occidental. Entonces Europa es más el estilo material. A partir de ahí hay muchas cosas que son importantes. El idioma unificador, la importancia de la familia en Rusia, una mezcla de tradiciones paganas y ortodoxas cristianas, y símbolos icónicos como los matrioshkas, que son las muñecas anidadas, y también del Kremlin. Y luego la identidad que hay entre esa unión entre el Imperio Ruso o Rusia y Occidente, porque Rusia tiene entremezclas de todo, tanto de parte oriental como de parte occidental. Es una unión, una entremezcla. Verdad que luego ya con el estalinismo, todo lo que es el estalinismo y todas las dictaduras y la Unión Soviética, eso cambió de radical y la Unión Soviética se acercó más a los postulados, igual que la China comunista, igual, a los postulados del capitalismo, bueno, el capitalismo menos, del marxismo, más que ello y al materialismo profundo que tiene hoy en día la cultura europea. Así que con ello finalizo, comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con varios conceptos, darle a like, suscribiros, poner comentarios, repito, nuevo es historiador y nos vemos en el próximo vídeo.